Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, espero que anden muy bien. Bueno, como no pudimos tener la clase presencial, preferí grabarles esta clase para que no nos perdamos, ¿sí? Bueno, vamos a retomar un poquito desde donde estábamos, así también les puedo decir cómo vamos a seguir, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo distintos niveles de la comprensión lectora hasta este momento. Estuvimos utilizando textos narrativos y ficcionales, ¿sí? Em, Estuvimos viendo la comprensión lectora para un primer ciclo y ahora ya estamos instalados en la comprensión lectora para el segundo ciclo, ¿sí? Bueno, entonces vimos elementos internos, los elementos lingüísticos con los que está compuesto un texto, por los que está compuesto un texto, y también estuvimos viendo en los últimos encuentros otros elementos que son elementos externos que tienen que ver con la organización textual, ¿sí? Y que son fundamentales también para lograr la coherencia de un texto y que son fundamentales también para lograr la mayor comprensión del texto, la comprensión global del mismo, ¿no? Esa representación mental del texto de la que hablábamos como el último nivel de la comprensión. Entonces estuvimos hablando de los tipos textuales, ¿sí? Que decíamos que eran unidades de organización textual. Y dentro de esos tipos textuales estuvimos hablando fundamentalmente del texto narrativo, del tipo textual narrativo, que es el que estuvimos viendo, ¿sí? Bueno, yo ahora les subí en el mismo PowerPoint, ustedes tienen que seguir viendo los distintos tipos textuales. Ahí ya estuvimos uniendo algo de la gramática, ¿sí? Porque decíamos, por ejemplo, que el tipo textual narrativo se componía de ciertas formas verbales. ¿Sí? Y estuvimos hablando de los verbos en presente, que servían para que el narrador pudiera dar una opinión sobre los hechos que estaba narrando, los verbos en pretérito imperfecto o en pretérito perfecto simple, que los primeros hacían como retrasar la acción, hacían de catalizadores, hacían que hubiese una descripción ya sea de espacio, de personajes o de una acción determinada, y el pretérito perfecto simple que hacía avanzar la acción, ¿sí? Entonces ya estábamos viendo un elemento como es el verbo, un elemento gramatical como es el verbo, en sentido, ¿no? Con sentido, puesto en acción en la comprensión lectora, ¿sí? Después también vimos que había nexos o conectores que eran propios de la narración y los enumeramos, ¿sí? Y es importante que esos nexos, cuando están uniendo grandes bloques textuales, cuando están uniendo proposiciones, podamos retomarlos para también poder ver cuál es el significado, cuál es la semántica que aportan al texto y a la comprensión esos elementos gramaticales, ¿sí? Bien, cada uno de los tipos textuales que están en ese PowerPoint tiene también qué tipo de verbos se utilizan y qué tipo de conectores se utilizan. ¿Por qué? Porque ustedes lo tienen que retomar para la comprensión lectora, ¿sí? Entonces yo les voy a pedir, como es sencillo, que ustedes lean, terminen de leer ese PowerPoint en donde tienen el tipo texto narrativo, el tipo expositivo, descriptivo, argumentativo, ¿sí? Bien, y cada uno está con el tiempo verbal que predomina y con los conectores que predominan, ¿sí? Ahora bien, estos tipos textuales, a su vez, son organizadores de una construcción mayor, que es el género discursivo, ¿sí? Y seguramente ustedes conocen géneros discursivos, tal vez literarios, tal vez son los que más se estudian en la escuela secundaria, pero también hay géneros discursivos académicos que se estudian en la escuela secundaria. Pasa que a lo mejor
no hacemos la clasificación como tales o suponemos que los alumnos saben que están estudiando a partir de un género discursivo y en realidad no es así, queda dentro de lo implícito y explícitamente no se sabe, ¿sí? Los géneros discursivos, y ahora les voy a compartir pantalla, están asociados a distintas actividades del quehacer humano, ¿sí? Las distintas esferas del quehacer humano, ¿sí? Vamos a tomar un texto de Bakhtin, ¿sí? Que, bueno, habla de los géneros discursivos, ¿sí? Y em, los describe, ¿sí? Entonces, fíjense, dice así, los géneros discursivos están implicados en las diferentes áreas de la actividad humana y esas áreas están todas relacionadas con el uso de la lengua. Por ejemplo, si yo voy al médico, el médico me da la medicina, el médico está relacionado con un área, una esfera de la actividad humana, que es justamente la medicina, y el médico me da una prescripción, una receta. Esa receta constituye un género discursivo y ese género discursivo a su vez está formado por un tipo textual que es el instructivo, ¿sí? Me dice qué es lo que yo tengo que hacer, qué medicación tengo que tomar, cómo la tengo que tomar, ¿sí? Bien, supónganse que yo estoy hablando de la esfera de la actividad humana de las amas de casa, ¿sí? Entonces, ¿qué género discursivo puede utilizar una ama de casa? Bueno, una receta de cocina, por ejemplo, como género discursivo. Como tipo textual, la receta de cocina es un instructivo, ¿sí? Una lista de compras si vamos al supermercado, el diálogo, ¿sí? Con los hijos, con el esposo, una carta que puedo escribir, un telegrama que puedo mandar, ¿sí? Bueno. Supónganse que estamos hablando de la esfera de la educación y entonces eh, esta actividad de la vida del hombre, ¿no? Va a ser que cuando la maestra, el docente, esté dictando una clase, utilice también algún género discursivo, ¿sí? Como, bueno, justamente la clase misma, que está formada por un tipo textual que puede ser el expositivo, el argumentativo, cuando doy razones de una determinada explicación, de un determinado tema, de un determinado ejemplo, ¿ven? Entonces, dice Bakhtin que el uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados. Estos enunciados pueden ser orales o pueden ser escritos. Y que estos géneros discursivos están divididos a su vez, según su contenido y el lugar al que pertenecen, a primarios y o secundarios, ¿sí? ¿Cuáles son los géneros discursivos primarios? Los géneros discursivos más sencillos, los géneros discursivos orales, como esto que les dije, puede ser una carta simple, puede ser una conversación, un relato simple, ¿sí? Y estos géneros discursivos primarios pueden estar involucrados en géneros discursivos secundarios, que son géneros más complejos, como por ejemplo los géneros literarios, los géneros discursivos políticos, géneros que pertenecen, no sé, al ámbito de lo científico, ¿sí? Entonces podemos tener un género discursivo dentro de otro género discursivo, ¿sí? Em, por ejemplo, en una novela, que es un género discursivo eh, extenso y es un género discursivo complejo, que pertenece a un género literario, que es el género lírico, ¿no? Perdón, el género narrativo dentro de la literatura, puede tener adentro una carta, sí, puede tener una receta de cocina, puede tener diálogos, conversaciones entre los personajes. Entonces ven cómo sí, géneros discursivos más complejos absorben a géneros discursivos más simples. ¿Por qué estamos hablando de todo esto, no? Bueno, estamos hablando de esto porque cuando nosotros hablamos de la comprensión lectora,
dentro de la comprensión lectora es muy importante saber cómo se organiza el texto. ¿Y por qué? Porque la organización textual es una estrategia para la comprensión lectora. Entonces, cuando yo preparo una guía de lectura, ¿sí? Para lograr esa comprensión lectora del alumno, es muy importante que empiece viendo cuál es el género discursivo, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy frente a una novela, sé que el género discursivo es literario, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante saber si yo estoy dentro del ámbito de la ficción, si estoy dentro del ámbito de un discurso académico, de un discurso político, ¿sí? ¿Por qué? Porque la intencionalidad va a ser diferente y porque la intencionalidad, si yo logro como lector captar la intencionalidad, logro captar el significado de la obra, o sea, puedo lograr la comprensión de la obra, esa representación mental de la que estamos hablando todo el tiempo, ¿sí? Entonces es muy importante saber cuál es el género discursivo. Bueno, supongamos que es una novela, ¿sí? Estoy dentro del género literario y dentro del género literario estoy dentro de una novela, ¿sí? Sé que la novela es una ficción, entonces voy a entrar cuando leo y cuando intento comprender, voy a entrar dentro de la lógica de la ficción. Pero a su vez, ese género discursivo que pertenece al ámbito de la ficción está formado por una organización textual propia, ¿sí? ¿Y cuál es la organización textual propia que conforma la novela? ¿Cuál es su tipo textual? Bueno, el narrativo, ¿sí? Entonces yo ya sé que la novela va a ser una conjunción de hechos, ¿sí? Una relación de hechos que van a estar llevados a cabo por unos personajes en un espacio y en un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, estos elementos ya me van a dar un primer acercamiento a la comprensión lectora. Por eso es muy importante que a la hora de formular una guía, ya sea oral o escrita, a través de la cual voy a inducir a mis alumnos para la comprensión lectora, yo tengo en cuenta entonces el género discursivo al que pertenece el texto, ¿sí? Y tenga en cuenta dentro de ese género discursivo a qué tipo textual pertenece. ¿Por qué? Porque el tipo textual tiene unas características que otros no tienen y que, supónganse, a ver, si yo estoy dentro de una novela, ¿sí? Evidentemente el tipo textual predominante no va a ser el instructivo, ¿no? Porque es el narrativo. Pero ¿puede haber un instructivo dentro de una novela? Claro, puede haber, como un tipo textual secundario y como dentro del género discursivo principal, ¿sí? Que es la novela, va a haber un género discursivo secundario, como decíamos recién, ¿sí? Que es, por ejemplo, una receta y por eso estoy frente a un instructivo, ¿sí? O puede haber una carta. ¿Sí? Y por eso voy a estar dentro del el formato epistolar, ¿sí? La carta también tiene una organización determinada, ¿se entiende? Bien, entonces, cada vez vamos teniendo más elementos para lograr una comprensión lectora más profunda ya en el segundo ciclo, ¿sí? Em, ¿Por qué les quería contar esto? Porque yo ahora les voy a subir eh, este texto de Bakhtin, que es el que les estoy compartiendo, que hacia el final habla de los géneros discursivos, pero antes de hablar de los géneros discursivos, ven acá dice, bueno, acá les habla de los géneros discursivos, pero antes está hablando de los tipos textuales como modo de organización textual, ¿sí? Y dice, los modos de organización textual son compartidos por muchos tipos de textos que se construyen a partir de ellos, ¿sí? Porque, por ejemplo, el modo narrativo, el modo de organización textual de la narración, bueno, forma parte de muchos géneros discursivos,
¿sí? Del cuento, de la novela, de una carta, de un relato, de una crónica. ¿Ven? Entonces dice, son por tal razón esquemas fundamentales que nos permiten analizar múltiples tipos de textos a partir de la utilización de cada uno de los modos. Comprender los modos de organización textual nos ayuda a la hora de comprender un texto, ya que nos brindan categorías básicas que estructuran los distintos tipos textuales. O sea, no es igual cómo está estructurada una novela a partir del tipo narrativo a cómo puede estar estructurado un discurso político a partir del tipo argumentativo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque, bueno, va a tener otras características, otra organización, otros recursos discursivos, ¿sí? Bien, dice entonces, a partir de allí podemos ver funciones cognitivas como la narración, la descripción, la exposición. Ahí dice la palabra cognitiva que está mal, es la argumentación, ¿sí? Y y tipos de textos propios y características. Los modos de organización textual son maneras características de ordenar la experiencia y de construir la realidad. Así, la narración conceptualiza la realidad cuando en esta ocurren acciones. Su categoría básica es la acción, ¿sí? O sea, la categoría básica de la narración es la acción. De hecho, lo que tenemos que lograr que los alumnos realicen es la secuencia narrativa para ver si ellos pueden captar las acciones principales que constituyen una determinada narración. ¿Sí? Bueno, la descripción. Por ejemplo, la descripción representa cognitivamente la realidad cuando la mente se interesa en las características de cualquier objeto. Entonces, así como la acción es esencial en la narración, la caracterización va a ser esencial en una descripción. ¿Por qué? Porque cuando describimos, caracterizamos. Ahora bien, fíjense que el tipo textual de una novela o de un cuento es la narración. Sin embargo, ese es el tipo textual predominante. Sin embargo, dijimos que puede haber otros géneros discursivos u otros tipos textuales. Por ejemplo, la descripción, ¿sí? Y seguramente dentro de una narración hay muchísimas descripciones. ¿Ven? Como también un tipo textual va absorbiendo a otros tipos textuales, ¿sí? Después dice la exposición, ¿sí? Acá estamos hablando de la exposición. Y dice que la exposición se relaciona con la capacidad humana para comprender y aprender a partir de conceptos. Entonces, la categoría básica de la exposición es el concepto. ¿Por qué? Porque yo voy a tratar de entender y de aprender determinadas conceptualizaciones, por ejemplo, de un tema científico, ¿sí? Por ejemplo, de un tema de la biología, ¿sí? Y un elemento fundamental de la conceptualización va a ser la definición. Entonces, en un texto expositivo, para poder conceptualizar, voy a definir, ¿sí? Y el definir es una estrategia expositiva. ¿M? Pero por eso, cuando nosotros vamos desglosando el texto, nos vamos dando cuenta de qué estrategias o de qué características está conformado para poder lograr su mejor comprensión, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la exposición dice, elementos fundamentales van a ser las definiciones, las clasificaciones, los ejemplos, las comparaciones o analogías, las citas, las explicaciones, las aplicaciones, etcétera. Entonces es importante que yo reconozca todas estas estrategias para poder reconocer que estoy frente a un texto expositivo y para poder reconocer cuál es la intención entonces de un texto expositivo. Bueno, dar a conocer un concepto, explicar, definir, ¿sí? Y en qué tipo de situaciones o ámbitos de la vida o esferas de la vida humana, como dice Bakhtin, voy a utilizar un texto explicativo, por ejemplo, en una conferencia.
¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Y después, por último, tenemos la argumentación, que hace referencia a la capacidad humana para juzgar la realidad. Y su categoría fundamental es el argumento. ¿Sí? Entonces, en una la categoría fundamental es la acción, en la otra es la caracterización, en la otra es la conceptualización y aquí es el argumento. ¿Sí? Bien. Y después tenemos funciones comunicativas. ¿Por qué? Porque cada uno de estos tipos textuales va a tener una función, es lo que decíamos antes, ¿sí? Si yo estoy en una conferencia científica, bueno, mi función seguramente va a ser informar, pero también la función puede ser argumentar, ¿sí? Las funciones tampoco son excluyentes. ¿Mm? Yo sé, por ejemplo, que un texto expositivo, que es el que se va a tener en cuenta como texto fundamental en la conferencia, por ejemplo, va a informar fundamentalmente, pero también va a argumentar, también va a dar razones, ¿sí? De determinadas cuestiones. ¿Bien? Bueno. Entonces acá en las funciones tenemos la función de informar, la función de argumentar, ¿sí? Bien. Y después vamos a hablar de tipos de texto, ¿sí? De qué tipos de texto, ¿sí? Se conforman o se construyen a partir del modo narrativo, del modo descriptivo, del modo expositivo, del modo argumentativo, ¿sí? Que ya lo estuvimos hablando, pero acá se los especifica mucho más, ¿sí? Entonces, con el modo narrativo se construyen textos de tipo novela, cuento, noticia, reportaje, crónica, testimonios, historias, biografías, relatos de vida, que es lo que hablábamos antes, ¿sí? Con el modo descriptivo se encuentran manuales de funcionamiento, eh, pero fíjense que es un género que sirve de apoyo a otros modos de organización textual. Por ejemplo, a la narración, ¿ven? Dice, especialmente al narrativo, ¿sí? El modo expositivo se presenta en tratados, en manuales, en artículos especializados, en informes, textos académicos, ponencias y otros textos y documentos donde aparece sistemáticamente organizado el conocimiento aceptado por una cultura. ¿Sí? Porque fundamentalmente el modo expositivo es el modo de exponer un conocimiento que ya está aceptado por una determinada sociedad, ¿sí? Que en realidad ya no quiere ser demostrado, ¿sí? Y el modo argumentativo se encuentra en la conversación cotidiana, en el debate, en los discursos, en los juicios, en los artículos editoriales, en los artículos de opinión, en la publicidad, en donde yo quiero demostrar algo y quiero convencer al público de algo determinado, ¿sí? Y acá un fragmento extraído de Ospina que dice algo muy importante, que por eso todo esto es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta para hacer guías de comprensión lectora, que dice, los modos de organización textual son estrategias para la comprensión lectora, ¿sí? Son estrategias para la comprensión lectora. Por eso tengo que tomarlos en cuenta a la hora de comprender. ¿Por qué? Porque supónganse, es muy importante que yo sepa la intención de un texto, ¿sí? Si yo sé la intención de un texto, ya comprendo el 50% del texto, ¿sí? Pero esa intención viene formulada a partir de determinados recursos lingüísticos, a partir de determinado modo de la organización del texto. Y el alumno tiene que poder descubrir eso para poder descubrir el significado global del texto, ¿sí? Bueno, yo les voy a dejar entonces, y acá empieza a hablar de los géneros discursivos, de los que ya estuvimos hablando, yo les voy a adjuntar ya, aparte del PowerPoint que les adjunté de los tipos textuales, este PDF, ¿sí? Y con esto vamos a seguir armando guías de comprensión lectora. ¿M? Bueno. Yo sigo insistiendo, chicas, porque ahora quedaron todas chicas,
Sigo insistiendo en que por favor entreguen los trabajos atrasados. Estuve mirando un poquito y no volví a mirar, pero estuve mirando que tampoco entregaron el último trabajo, el del Zorro y el Quirquincho, porque son trabajos menos complejos que los que vamos a ir realizando ahora cuando vayamos avanzando, ¿sí? Bueno, espero que tengan una buena semana, que escuchen esta clase y les voy a dejar en la clase en el campus también, aparte de adjuntarles esta grabación, les voy a dejar alguna tarea para que ustedes hagan. Aparte que, bueno, ya saben que tienen que completar las tareas que no están hechas. Recuerden que les dejé un buzón también para que ustedes puedan colocar las tareas atrasadas, ¿sí? Bueno, las saludo y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene en nuestra clase presencial.